Buenos días a todos y a todas. Una vez más aquí presentándoles una actividad de formación del INAP, en este caso un webinar que integra la propuesta del programa federal. Agradecerles la presencia y el acompañamiento y aprovechar para contarles que esta actividad se enmarca en el programa INAP Futuro, creado recientemente por resolución de la Secretaría de Gestión y Empleo Público 172 del año 21, que es un programa que nos va a permitir orientar durante todo este año y a los años sucesivos las actividades de formación del instituto en lo que tiene que ver con tres componentes principales. En primer lugar, la creación de una unidad de perspectiva y escenarios futuros. En segundo lugar, una unidad de rehabilitación estratégica de la capacitación. Y por último, un laboratorio INAP 4.0 que nos va a permitir introducir nuevas tecnologías a disposición de todas y todos ustedes para el desarrollo de actividades de capacitación. En particular, el objetivo que tiene el programa consiste en poder poner al INAP a la altura de lo que nos demanda el futuro. Si bien lo único que sabemos del futuro es que es incierto, nos hemos propuesto trabajar sobre las capacidades que requiere el administrador público del siglo XXI. Y en ese sentido, el programa nos va a permitir articular todas las acciones del INAP alrededor de ese objetivo, básicamente abarcando los espacios que les mencionaba anteriormente con diferentes actividades de capacitación, cursos, webinares, seminarios, pero también el desarrollo de líneas de investigación, publicaciones y herramientas informáticas, como les mencionaba recién, que van a estar dedicadas a mejorar y potenciar todo aquello que el INAP hace en pos del desarrollo de las trayectorias públicas de cada uno y cada una de las agentes del Estado. Así que, bueno, sin más, le voy a dar la palabra a la directora de Capacitación Federal y Difusión Virtual para que nos introduzca un poco en la charla de esta mañana y nada, agradecerles nuevamente la presencia. Bueno, muy buenos días, gracias Mauro. Efectivamente, esta es una actividad, un webinar que se enmarca en el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública que llevamos adelante desde el INAP y que trabajamos particularmente para la capacitación de las y los agentes de las provincias y los municipios de todo nuestro país, también convocando en algunos casos y cuando es de interés a quienes trabajan en organismos de nivel nacional. En esta oportunidad, este webinar surge de la articulación con la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Esta es una dinámica de trabajo que tiene el Plan Federal y que es sumamente virtuoso, que es esta articulación y esta colaboración con universidades nacionales de todo nuestro país. Y en esta oportunidad, desde el año pasado, se ha sumado la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que oportunamente ha trabajado con nosotros en esta temática que nos convocó y que se vincula con esta propuesta también del INAP Futuro, en esta intención de integrar las distintas líneas de trabajo que tiene el INAP en todos sus aspectos. Así que en el día de hoy, el webinar que se denomina ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? Nos trae un tema que es sumamente relevante en este marco y que a través de la exposición que nos va a dar Santiago Marcos, que ahora lo voy a presentar, vamos a trabajar un poco qué entendemos por Big Data, qué necesidades tenemos de aprender para trabajar con este paradigma que nos trae seguramente nuevas herramientas que aportan a la gestión cotidiana que tenemos desde muchos de los organismos de las personas que nos están acompañando en el día de hoy. Así que un poco la intención es poner algunas cuestiones generales sobre la mesa, poder aclarar algunos conceptos de qué hablamos cuando hablamos de esto del Big Data y qué podemos incorporar en las tareas diarias. Así que nos parecía que era una buena oportunidad de trabajarlo en este webinar y seguramente es una línea de trabajo que podamos profundizar tanto en las acciones del Plan Federal como en las acciones generales que desarrollará el INAP. Así que voy a presentar a Santiago para que podamos tener su exposición y agradeciéndoles también a toda la Universidad Nacional de 3 de Febrero por esta articulación, a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy y particularmente al expositor Santiago Marcos. Santiago es licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, se encuentra realizando su tesis en la Maestría de Generación y Análisis de Información Estadística de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y completó una diplomatura en Deep Learning en la Universidad Tecnológica Nacional. Desde hace 7 años se desempeña como docente en la UNTREF en cursos de posgrado de la Maestría en Generación y Análisis de Información Estadística en temas de Big Data
cursos curriculares, cursos extracurriculares, y durante los últimos 15 años también trabajó en empresas de desarrollo de software, consumo masivo, consultoría y servicios financieros como científico de datos, desarrollador e implementador de modelos predictivos para ventas, marketing y cobranzas. Así que agradecemos entonces su presencia, lo dejamos con esta exposición y esperamos, como siempre, nos puedan comentar sus inquietudes, sus dudas y todo lo que les parezca relevante a través del chat de nuestro canal. Muchas gracias y buenos días. Hola, bienvenidos. Esta es una charla para el Instituto Nacional de la Administración Pública, para la Secretaría de Gestión y Estado Público, para el Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública. El tema de la charla es Big Data, así que hacia eso vamos a adentrarnos hoy. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Big Data? En los últimos tiempos, los volúmenes de datos disponibles están creciendo en forma muy significativa. Las tecnologías permiten que se generen y almacenen grandes cantidades de información. Para todas las actividades, en todas las ramas, esto supone la oportunidad de extraer conocimiento de los datos y utilizar ese conocimiento para una mejor toma de decisiones. Pensemos, para bajarlo más a tierra, en los datos que nosotros fabricamos todos los días. Seguramente todos ustedes tienen un teléfono celular. En la última semana piensen la cantidad de fotos que tomaron, la cantidad de mensajes que mandaron, la cantidad de emails que enviaron y que recibieron, algunos personales, otros de publicidad. Pensemos también en las redes sociales, en los mensajes de Twitter que se generan todos los días por minuto. Vieron que uno abre el Twitter y todo el mundo scrollea y pasan mensajes, mensajes, mensajes. Todo eso es información. También información que generamos a través de empresas. Por ejemplo, las tarjetas SUBE. Acá en la ciudad de Buenos Aires hay una tarjeta que es para utilizar con el transporte público, que se llama SUBE, y que uno cada vez que toma algún transporte la pasa. Yo sé que en lugares del interior también hay tarjetas similares. Todo eso genera un traqueo, que cada vez que uno toma un transporte público, se genera información de la hora que uno se subió, del lugar donde se bajó en algunos casos, del tiempo de duración del viaje, del costo del viaje, que uno, como propietario de la tarjeta, puede acceder por la web. Todo esto va generando como un cambio en el volumen de información. Pensemos antes de que existiera esto, que el transporte público se pagaba con monedas o con billetes, que nada, se celebraba la transacción ahí y ahí quedaba el tema. Ahora, al haberse vuelto electrónico el procedimiento para el pago, se abre la opción de que haya un montón de información que se está generando, ¿sí? Y eso solamente en los viajes. Así hay montones de cosas más. Pensemos también cuando seguramente muchos de ustedes tienen cuenta bancaria y acceden electrónicamente a través de la web, del home banking o de su teléfono celular y la aplicación, que ustedes cierran la aplicación, completen sobre la calidad del servicio, alguna particularidad, preguntas cerradas para calificar, preguntas con texto abierto para responder. Todo eso es información que se está generando y que se tiene que almacenar en algún lado y que después hay que explotarla para extraer algún tipo de conocimiento, ¿sí? Hay montones de cosas entonces todo el tiempo, espontáneas y otras inducidas, para extraer y producir información, para conocer qué pensamos las personas, cómo nos movemos, qué hacemos en nuestro tiempo, qué consumimos, ¿sí? Todo esto son volúmenes de información que nos suponen desafíos a futuro que antes no teníamos, nos hacen tener como que repensarnos en un montón de cosas. Esas son las cuestiones de las que se ocupa la disciplina de Big Data. Les traje también, para más detalles, algunas curiosidades para comprender mejor de qué estamos hablando. Según el ex CEO de Google, Eric Schmidt, en la actualidad generamos tantos datos cada 2 días como la humanidad entera había generado hasta el año 2003. El Big Data suele definirse por las 3B. Acá hay una buena síntesis: volumen de crecimiento de datos, velocidad de procesamiento y variedad de la información. Volumen, velocidad y variedad. El término Big Data surge en los años 90
a raíz de un artículo publicado por el teórico informático John Mackey. El artículo estaba titulado Big Data and the New Wave of Infrastress. Big Data y la próxima ola de infraestrés. Y hacía referencia al estrés que iban a sufrir las estructuras informáticas a raíz de la avalancha aproximada que estaba creciendo mucho el volumen de datos que la humanidad entera estaba generando. Según la Unión Europea, hoy en día se generan 1.700 nuevos billones de bytes por minuto, que es el equivalente a 360.000 DVDs, y en los próximos 5 años se espera que esta cifra se duplique. Cada persona genera en un solo día 6 megabytes de información, la misma cantidad que creaba en su vida entera un individuo en el siglo XVI. Al respecto de todo esto, la infinidad de alternativas que hay para poder aprovechar los datos. ¿Qué podemos hacer con esos datos? ¿Para qué nos pueden servir? ¿Sí? ¿En qué disciplina podemos explotarlos para extraer conocimiento y poder sacar buenas conclusiones que nos permitan vivir mejor? ¿Sí? Tenemos hasta fines muy altruistas, fines solidarios. ¿Sí? En las últimas tragedias naturales que ha habido han sido de mucha utilidad. Por ejemplo, poder hackear los celulares de las personas donde hay mayor cantidad de concentración para poder asistirlas en casos de terremotos y demás tragedias es de mucha utilidad. ¿Sí? Lo mismo para poder ver cómo se van haciendo los desplazamientos de las personas. También con fines comerciales, para ver qué se les puede ofrecer. Con fines estratégicos, ¿sí? Para generar un mejor diseño urbano. Es interesante saber, por ejemplo, durante los horarios del día dónde se concentran más personas en puntos de la ciudad, cuántas personas entran a una ciudad, cuántas personas salen al terminar el día. O a través de, por ejemplo, no sé si conocen la aplicación Waze, que es una aplicación para transportarse, que nos da información inteligente del tránsito, y a través de la información que cada auto que la tiene activa va generando y va enviando, se pueden detectar embotellamientos, accidentes, y evitar que esas situaciones críticas que ya están pasando se exacerben con más autos que se acercan ahí. Si uno va con el Waze, mira y dice, no, acá hay un embotellamiento, acá hay un problema, el mismo Waze le sugiere una ruta alternativa, que es mejor, que demora menos tiempo, y casi en tiempo real va haciendo, pero que hace un tiempo no muy largo no existían. Antes uno tenía, para desplazarse tenía una guía impresa con mapas que la miraba, era una cosa estática, podía ver el camino, pero nada más. Toda esa información nueva que hay ahora, antes no la teníamos. ¿Sí? Y quien alguna vez no se ha perdido yendo a algún lado y saca el celular o donde quiere ir y solito lo lleva. ¿Sí? Todo eso son montañas de información que hay almacenada en el servidor que se utiliza para esos propósitos, que está optimizada para ese destino. Este nuevo paradigma de Big Data que se está instalando. Para cualquier organismo supone desafíos referentes a formas de infraestructura física. Muchas formas de almacenamiento que se utilizaban empiezan a no resultar suficientes o a no resultar por sí mismas la mejor opción. Yo me acordaba cuando empecé a trabajar en explotación de datos, era una cosa como muy desorganizada, no era algo orgánico. Y de a poco nos empezamos a dar cuenta que ya trabajar así no nos servía, que era muy ineficiente y se perdían datos, teníamos muchas versiones de lo mismo. Era difícil también tener historia. Me decían, bueno, a ver una base de datos que usaste hace tanto tiempo y por ella no estaba más, por esa computadora o ese empleo ya no estaba más. Entonces empezamos a tender a unificar los datos. Así, bueno, teníamos una computadora aparte de todas las que usábamos para poder tener ahí los datos guardados. También en un principio servía, pero después con el tiempo, cuando empezamos a hacer más los usuarios, la computadora por ahí se empezó a volver obsoleta, empezamos a tener problemas de seguridad y de resguardo de la información, y ahí tuvimos que pegar el gran salto, muchos organismos, muchas empresas lo hicieron, a servidores centralizados.
donde ya eso supone una infraestructura completamente distinta, con backups, con redundancias, con tiempos de latencia, donde se evalúa el espacio disponible que hace falta para poder almacenar datos, se evalúa la forma, se optimiza la forma en que también se almacenan, si se comprimen o si se mantienen sin comprimir y demás, eso en trade-off y en relación con la memoria y el tiempo de respuesta para la cantidad de usuarios que están consultando permanentemente esos datos. ¿Sí? Porque hay ahí como una especie de manta corta en tener los datos todos guardados comprimidos y el tiempo que lleva a descomprimirlos después para las consultas. Entonces requiere de casi como de una subdisciplina que esté optimizando eso, que esté optimizando la disponibilidad de datos, el espacio de almacenamiento y la memoria que hace falta para que los usuarios los puedan consultar. ¿Sí? Y lo que fue pasando también, que los equipos que se dedican a explotación de datos en todos los organismos fueron creciendo en tamaño, en cantidad de personas, en complejidad, y se fue consolidando una disciplina que hoy por hoy ocupa un lugar importante en todos los organismos, ya sea públicos o privados. Otra cosa también importante para tener en cuenta es pensar cómo se va a exponer esa información, porque también el hecho de que haya cada vez mayor volumen de información y que eso esté empezando a desbordarnos, supone un desafío para la capacidad de las personas que la tenemos que interpretar. ¿Sí? Es como cuando uno va a un viaje y saca fotos. Antes uno iba con su cámara de rollo, por ahí sacaba 12, 24 fotos y terminaba 24 fotos, algunas habían salido mejor, otras peor, pero era como una cosa más acotada. Ahora uno vuelve de un viaje de una semana y por ahí sacó 500 fotos. Y es inabarcable tener 500 fotos. Entonces, como que se agregó un paso más, que es como, bueno, hacer una selección de las mejores fotos y decir, bueno, me voy a quedar con estas. ¿Sí? Supone tuvo un ejercicio que antes no hacíamos, antes no teníamos esa necesidad, antes teníamos las que teníamos. Lo mismo pasa con los datos. También hay que ponerse mucho más selectivo con los datos porque hay mucho más volumen y a veces también en ese volumen se pierde algo de calidad que hay que dárselo extra. Igual pensemos lo que es las fotos. Uno como sacó 500 fotos no están todas perfectamente sacadas, no están todas sacadas con tanto esmero. Hay como un montón, una nube de fotos y bueno, de ahí hay que seleccionar las que a nosotros nos parecen mejor. Y ahí está el desafío también, en ser selectivos con los grandes volúmenes de datos que tenemos. ¿Qué cosas necesitamos aprender entonces para incorporarnos a este paradigma? Lo fundamental, como les decía antes, es que cambiemos la forma de pensar los problemas. El cambio en la forma de pensar creo que es uno de los mensajes claves, así que lo vamos a escuchar varias veces para que nos lo acordemos. ¿Sí? Primero, desde el tema del almacenamiento. Pensar en almacenar los datos en servidores centralizados con resguardo y acceso simultáneo de múltiples usuarios. En segundo lugar, cuestiones relacionadas con la explotación. Abordar las problemáticas por resolver recurriendo a la programación, lo que nos permite ganar tiempo y precisión en lo que hacemos. Y en tercer lugar, generar poder de síntesis para facilitarle a los usuarios del conocimiento que generamos la obtención de conclusiones. En este sentido, es eso, es pensarlo como ya una disciplina que tiene un lugar de mucha importancia en todas las cosas que se hacen. ¿Sí? Es como un peso muy relevante de todo lo que es investigación y de todo lo que es puesta en práctica de montones de procesos, el conocimiento que se extrae de la información. Ya no es un pasatiempo o bueno, una excentricidad, es algo como un núcleo en las cosas que hacemos. Por eso es muy importante que pensemos los desafíos que nos supone el almacenamiento. Hoy ya pensar en almacenar datos de forma sistémica en computadoras individuales es una cosa que está superada, ¿sí? Y la transición está entre los servidores físicos y la famosa nube que probablemente la hayan oído nombrar, que son servidores remotos, provistos sus servicios por grandes empresas como Google, como Amazon, que lo que hacen es alquilarle a los organismos partes de esos servidores para que ellos puedan almacenar sus datos. Y ellos tienen la posibilidad de darnos toda la optimización que nosotros necesitamos para eso. Qué cantidad de disco, qué cantidad de memoria, qué cantidad de usuarios van a estar conectados, los niveles y protocolos de seguridad que necesitamos para resguardar esa información, porque también, como ha crecido el volumen de información y se ha vuelto más valiosa, han crecido los ataques y los robos de información. Hemos leído en los diarios no hace tanto
servidores muy importantes que han sido hackeados, información que ha sido robada, y después los organismos están en el dilema de si aceptar las condiciones que imponen los delincuentes o exponerse a filtraciones de información sensible. Entonces, los grandes proveedores tratan de darnos respuestas y de darnos soporte para la contención de la información. ¿Sí? Lo otro de bueno que tiene la nube es que es bastante flexible en tanto que permite adaptarse rápidamente. Necesito más disco, levanta el teléfono, llama a su proveedor, le dice necesito expandir el disco, me está sobrando disco, no, este mes voy a pagar menos alquiler de disco. Tiene esa flexibilidad que ayuda mucho como a tener optimizado el trabajo. Y después con el tema de la explotación, también supone un desafío, ¿sí? Porque es como un salto cuantitativo en las cantidades de datos que tenemos delante de los investigadores, de las cuales tenemos que extraer conocimiento. Cuando uno piensa en bases de datos, yo creo que en principio lo que primero piensa es en el Excel, ese programa de Microsoft que tiene una cuadrícula, que es la evolución de una hoja cuadriculada, según yo creo, y que nos permite ir a hacer resoluciones, ¿sí? Las versiones antiguas del Excel traían 30.000 filas. Después, si no me equivoco, a principios del siglo XXI pasamos de 30.000 filas a 1.000.000 de filas. Hizo un salto cuantitativo importante el Excel. Pero realmente, si uno tiene una base de datos que tiene cerca de 1.000.000 de filas, por ahí no es la mejor opción abrirla en Excel y tratar de trabajarla en Excel, porque supone mucha exigencia de memoria para la computadora que están usando y mucha exigencia de memoria para el programa también. No es la mejor opción, ¿sí? Nos exponemos a tener muchos errores. Por eso, en cuanto crecen las bases de datos, es importante empezar a pensar de utilizarlas con software que sean para bases de datos. Y después vamos a desarrollar esto un poco más. Y con respecto a la presentación, como también les decía antes, muy importante el énfasis en la síntesis, en que el resultado que llevamos sea compacto, porque la persona que lo va a ver recibe muchísima información de muchísimos lados, ¿sí? Es como que si bien los equipos de explotación de la información han crecido más desde la base, ¿sí? Después todo por ahí converge al mismo gerente que antes le traían 2 cuadros y ahora le traen 25. Entonces la persona esa, la capacidad que tiene para absorber no se multiplicó por 12. Entonces hay que llevarle todo lo más compacto posible y lo más puntualizado en el mensaje que nosotros queremos transmitir. Es también parte del ejercicio de eso, pensar qué mensaje nosotros queremos transmitir a partir de los datos que estamos explotando. Entonces, ¿qué aspectos vamos a explorar hoy? Visualización de datos, análisis de datos estructurados y modelos predictivos. Allí vamos. Hablemos primero de las visualizaciones de datos, ¿sí? Como les contaba antes, el Excel sigue resultando una buena herramienta para hacer gráficos, por ejemplo, ¿sí? Son buenos los gráficos que hace el Excel, ¿sí? Una forma de incorporar el Excel a este nuevo paradigma es decir, bueno, yo tengo un software de base de datos, tengo un volumen de datos muy grande, agrupo y recorto esos datos a lo que yo necesito para trabajar para este trabajo puntual, y después esa base de datos que es más chica, me la puedo exportar a Excel. Es un buen abordaje, ¿sí? Si nosotros en el Excel vamos a pegar una tabla de datos que tenga 10 columnas por 30 filas, va a andar perfecto el Excel, nos va a servir y nos da una maleabilidad que por ahí, es como más inmediata. En ese sentido es positivo. Yo siempre digo, el Excel, para pensarlo, ¿no? Se usa de forma tal que los datos que uno pega se vean sin tener que scrollear la pantalla, más o menos. Es una referencia, pero bueno, como para darles idea de que no está bueno usarlo con volúmenes descomunales de datos, ¿sí? La única contra que los gráficos que generamos ahí son estáticos, ¿sí? Hoy por hoy existen herramientas que generan gráficos que son dinámicos, ¿sí? Que se van adaptando y que el usuario puede interactuar muy fácilmente con ellos. Una que les quiero mostrar hoy es una que se llama Flourish, que pueden entrar a su página web, acá se las dejo. Espero que se vea bien. Y ahí ustedes pueden poner y sacar cosas de los gráficos según prefieran y pueden ver con qué facilidad cualquier usuario puede hacer eso, ¿sí? Por ejemplo, acá los que les traje es del tristemente famoso tema del COVID, ¿sí? Este es un gráfico de casos por millón y lo que vemos acá es la evolución temporal de las curvas. Yo acá seleccioné países, Estados Unidos, India y Argentina, ¿sí? Y vemos cómo se van acumulando los casos por millón de habitantes, ¿sí? Fíjense que tienen la posibilidad de quitar y poner países acá, deja poner hasta 3, pero uno puede sacar y poner los que quiere. Dice, bueno, India no, quiero ver qué pasó en China, quiero ver qué pasó en Japón. Uno pone y saca y instantáneamente tiene acá actualizadas las curvas dinámicas que se van moviendo. Y también se puede cambiar la unidad en que se ve de casos por millón
a casos en nivel absoluto, a tendencia suavizada, a otras opciones, de forma muy rápida, ¿sí? Esto está linkeado a una base de datos y lo que hace es consultas muy rápidas, que uno no llega ni a percibir el tiempo que demora, y rápidamente cualquier usuario puede entrar desde un dispositivo y consultar esa información. Esto mismo que es público puede hacerse en una escala más reservada de un organismo, de una empresa, para que cualquier usuario final de la información, si nosotros diseñamos bien la estructura de datos para que no sea muy pesada la consulta, desde cualquier dispositivo pequeño como puede ser un celular, una tablet o mismo una computadora, puede entrar e interactuar de esta forma con los datos. Y otro que puse acá también de Flourish es cantidad de nuevos casos suavizada, ¿sí? También tiene eso resuelto, ¿sí? Acá tenemos de Argentina, de Brasil y de Paraguay. Obviamente se ve una separación pronunciada porque Brasil tiene mucha más población que Argentina, así que sería esperable que tuviera más casos, pero lo que puede ser interesante ver en este gráfico es que más o menos los picos y las bajadas tienen cierto grado de sincronización, especialmente acá al final, ¿sí? Acá están un poco desfasados, como que Argentina les llegó después entre dos de Brasil, pero se puede ver una tendencia similar, ¿sí? Y bueno, tenemos Paraguay por acá abajo, que acá un poco la escala no ayuda, pero acá se le llega a ver también un pequeño pico sincronizado con estos dos de Argentina, ¿sí? Pero bueno, este tipo de cosas también muy fácilmente interactuar poniendo y sacando países y generamos un nuevo gráfico. Flourish, les recomiendo que lo exploren, tiene infinidad de opciones de tipos de gráficos de lo que uno se le pase por la cabeza para poder visualizar muy fácil grandes volúmenes de información. Piensen en la cantidad de información, el tamaño de la base de datos que tiene esto atrás, desde los datos de origen hasta el resultado al que llegamos. Y otro que les traje también es de otra disciplina de la minería de datos que se llama text mining, que es minería de datos de textos, ¿sí? Son estas visualizaciones que se llaman nube de palabras. Uno de los software que la hacen, que también está disponible en la web para usar gratuito, es nubedepalabras.es, ¿sí? Y esta visualización responde a una pregunta que le hicieron un montón de padres de qué era lo más importante para enseñarle a sus hijos, ¿sí? Y acá están las respuestas. El tamaño de las palabras alude a la frecuencia con la que apareció la palabra en la respuesta, ¿sí? Entonces, así a primer golpe de vista, es fácil como tener una impresión, un sentimiento, una sensación de qué fue lo que más apareció entre las respuestas de las personas. Esta nube para mí no está del todo bien resuelta porque antes de armar la nube lo que se necesita es, que también hay software que lo hacen, hacerle como una limpieza y una depuración profunda a los textos, ¿sí? ¿Para qué? Por ejemplo, para eliminar o para los que son sinónimos juntarlos, los que son plurales juntarlos, para quitar los artículos, quitar las palabras como en, como la, como los, cualquiera de esas cosas que en realidad no aportan demasiado, ¿sí? Tener cuidado también con los contextos en que están usadas las palabras, ¿sí? Sobre todo cuando son frases, porque una persona puede haber dicho yo lo que odio es esto y otra yo lo que amo es esto, y si esto es lo mismo, lo que quiso decir el mensaje es completamente diferente. Entonces hace falta como hacerle estudios a los textos para detectar todo eso, y hoy por hoy tenemos un montón de software que así lo hacen. Y una vez que todo eso ya está resuelto y que tenemos bien estructurada esas respuestas que partieron de un texto sin forma a una base de datos estructurada, ahí sí está bueno armar este tipo de visualizaciones que, como ustedes ven, quedan como muy fáciles de percibir. Si una persona ve esto y en 2 minutos tiene una idea de lo que surgió de esa encuesta, ¿sí? Un uso de esto que está muy bueno es, por ejemplo, para estudios de control de calidad, ¿sí? Se le pueden hacer a los usuarios que antes no se podía, preguntas abiertas para que los usuarios elijan ellos el tema que quieren hablar. A veces uno cuando hace preguntas cerradas como que un poco va condicionando, y uno bueno, le da un cual y dice, bueno, usted acá ponga lo que quiera. Entonces las personas, efectivamente, si responden, escriben lo que ellas quieren, y después, a partir de este proceso que parte de un texto, como si fuera en forma de párrafo, una transición a una forma más de información estructurada de almacenamiento, una depuración de términos y todo eso con un buen diccionario, podemos extraer muy buenas conclusiones de qué es lo que le está pasando a nuestros usuarios en la experiencia sobre la que nosotros le queramos consultar. Eso, una vez que está armado, lleva tiempo armar, pero una vez que está armado, la verdad que da muy buenos resultados y permite tener un montón de conocimiento que de otra forma no se podría tener. Y la tercera cosa para ver son los datos estructurados, ¿sí? Este es un cuadro
que produce el INDEC con la información de la encuesta permanente de hogares. Para los que no la conocen, la encuesta permanente de hogares es una encuesta que releva datos de empleo de los individuos, entre ellos se relevan datos de ingreso, ¿sí? Y con eso se puede generar lo que se llama la distribución del ingreso, que es un indicador que lo que mide es cómo se reparte el total del ingreso entre el total de las personas. Este cuadro con Excel se puede hacer perfectamente, ¿sí? No supone un desafío. Pero el desafío que nos planteamos nosotros es que este tipo de cuadros así se puedan resolver de forma completamente automática, ¿sí? Minimizar la intervención humana en procesos que son mecánicos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuanto más intervención humana tienen los procesos en tareas repetitivas, más probable es que nos equivoquemos, ¿sí? Lo ideal es que todo lo que se pueda se resuelva automáticamente y después, en todo caso, las personas revisemos el resultado a ver si detectamos alguna cosa que no nos convenza, que tengamos esa sensibilidad de entender bien, de poder interpretar bien qué es lo del resultado que tiene que salir y que lo podamos revisar de una posición un poco más distante que no del estrés de haberlo tenido que estar haciendo. ¿Sí? Eso me parece que es lo más importante. Entonces, para armar este cuadro, por ejemplo, hay que partir de la base sobre la que se hizo el relevamiento de la encuesta permanente de hogares, que es una base de datos que es bastante grande, ¿sí? Podría ser aún más grande, pero bueno, ya hoy por hoy es bastante grande. Entonces, la propuesta es empezar a pensar eso desde algún software que se utilice para explotación de bases de datos, ¿sí? Como les decía, el Excel ya para esto no es una buena opción. El primero que aparece como medio emparentado con el Excel, pero que ya es un software de base de datos, es el Access. ¿Sí? El Access ya es una cosa que está pensada para bases de datos. Entonces uno puede tomar una base de datos en algún formato, importarla y explotarla como una base de datos, no como una planilla donde hay datos sueltos que uno puede meter el dedo y borrar algo sin darse cuenta, o copiar o pegar, ¿sí? Como datos que ya están como más resguardados, ¿sí? Es una buena opción el Access cuando los datos no son excesivamente grandes y es algo que todo el mundo tiene a mano, así que si están todavía únicamente usando el Excel puede ser una buena recomendación. Ha ido quedando obsoleto porque aparecieron otros que son más completos, pero es una buena opción. Y después, si ya están para un salto un poco más largo, otra recomendación que yo les puedo hacer es uno que se llama R y uno que se llama Python, que es como de las cosas más modernas que hay, más completas, y tienen la ventaja que no tenían otros software anteriores, que son open source, son gratuitos, ¿sí? Uno se los descarga y los puede empezar a utilizar sin tener que pagar licencias ni que nada de eso, ¿sí? Y en la web hay bastante información disponible sobre cómo resolver distintos tipos de problemáticas, porque en general lo que le pasa a uno ya a otra persona le sucedió. Entonces, corremos a favor con esa ventaja, ¿sí? Lo malo que tienen, porque no todo es perfecto, es que obviamente al ser gratuitas no hay un soporte técnico como puede tener un software pago, ¿sí? Si son entidades, software pagos que estén hoy en uso, de IBM, hay muy buenos, de SAS, lo mismo. SQL tiene opciones pagas y opciones gratuitas, ¿sí? Y después está Oracle y bueno, sigue la lista, pero hay como un montón de opciones que son como óptimas para explotaciones de datos y después, de acuerdo a las particularidades de lo que uno quiere hacer y lo que uno necesite, vienen módulos y bueno, hay que explorar un poco más, pero bueno, ahí ya les nombré varios como para que ustedes puedan investigar y ver qué es lo que más les conviene. Pero si ustedes están haciendo este recorrido de una forma más individual o más solitaria, empiecen por los gratuitos que realmente están funcionando perfectamente y van a poder resolver un montón de cosas y aprender un montón de cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, en este cuadro lo que tenemos es la población dividida por deciles. Para los que no saben, deciles son grupos equipoblados, o sea, dividimos en todos grupos que son iguales, ¿sí? Y lo que hacemos es ordenamos por ingreso del de menor al de mayor ingreso y sumamos el ingreso que hay en cada decil. Y después vemos qué porcentaje del total del ingreso se lleva el decil más pobre hacia el decil más rico, ¿sí? Acá lo que vemos que del 100% del ingreso, el decil más pobre se lleva el 1,2% y el decil más rico se lleva el 30%. ¿Sí? Fíjense también que del decil 9 al 10, el porcentaje de ingresos que se llevan se duplica, ¿sí? El decil 9 se lleva el 15 y el 10 se lleva el 30. A partir de esta información se construye el índice de Gini, que es un índice que mide la distribución del ingreso, o sea, se sintetiza todo en un solo número,
y a partir de ese número tenemos un índice que nos permite comparar el ingreso, la distribución del ingreso en un país a lo largo del tiempo, también entre países. Es una métrica que está súper estandarizada. Entonces, de un montón de datos pasamos a un solo número que lo sintetiza. Si uno dice, ¿cómo está la distribución del ingreso? Bueno, veamos el Gini y ahí tenemos como una idea muy acabada de cómo está la distribución del ingreso en el país. ¿Sí? Lo que les puse acá es un gráfico que muestra, la evolución del índice de Gini en Argentina a lo largo del tiempo. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos 4, 8, 11 trimestres. O sea, para armar este gráfico sencillo, partimos de 11 bases usuarios de la encuesta permanente de hogares, pasamos por el cuadro este que vimos antes, y después llegamos a este gráfico, ¿sí? El desafío es todo eso pensarlo de forma automatizada. Así, si yo todos los meses tengo que presentar este gráfico y tengo que agregar un trimestre acá y sacar un trimestre de acá, si yo armo un código programado, yo lo único que hago es indicarle las bases que tiene que importar y después dejarlo corriendo y la base lo va a resolver todo solo el código, ¿sí? Yo voy a llegar al final y voy a tener hecho el gráfico ya con todos los Ginis calculados, y la responsabilidad del analista que está produciendo esa información es interpretarla, es sentarse a mirar que todo tenga sentido, ¿sí? Si yo estoy midiendo el Gini y me da 44, 42, 42 de vuelta, 43, y de repente me da 70, es porque algo está mal probablemente, ¿sí? O si no está mal, hay que ir a buscar una explicación porque es un cambio que está por fuera de los resultados que venía dando ese índice, ¿sí? Una de las cosas para tener cuidado cuando se trabaja en código de programación es que el input, o sea, que lo que recibe el código cuando empieza, sea siempre igual, ¿sí? Por ahí a la EPH le cambiaron campos de lugar y lo que está leyendo, en vez del ingreso como correspondía, está leyendo otra cosa que no tiene nada que ver, y por eso es que el Gini se alteró, ¿sí? Imagínense si, por ejemplo, en el lugar donde venía el ingreso empezó a venir la edad, por ponerles un ejemplo absurdo, ¿sí? Entonces yo estoy viendo la distribución de edad en vez de ingreso, entonces por eso me está dando una locura la medida. Es importante estar atento e interpretar los resultados, ¿sí? En eso hay mucho valor agregado de las personas, ¿sí? Pero después, todo lo que se puede automatizar, es muy conveniente automatizarlo, y también ahí hay valor agregado porque supone el desarrollo de un montón de códigos de programación permanentemente y el mantenimiento, que es un trabajo como que requiere de mucha capacidad de abstracción. Bueno, como les comenté antes del Python, acá les traje un poquito de código como para que lo pudieran tener un primer contacto y para que despertarles la inquietud de seguir buscando y de seguir investigando si realmente les llama esta disciplina. Es una cosa como muy interesante, me parece. Fíjense, no sé si se llega a ver, por lo menos algo, si no confíen en lo que yo les voy contando. Acá está como el principio para poder hacer una importación de datos. Lo que tiene Python, que lee datos en casi cualquier formato, datos en formato de Excel, en formato CSV, en formato TXT, en formatos de las bases de datos más convencionales. Es solo cuestión de buscar la sentencia para importarlos, que es muy sencilla, de indicar la ruta donde está guardado el archivo, y ya con eso uno transforma un archivo que estaba en algún formato en un archivo de datos en formato de Python. A partir de ahí, va escribiendo código y le va haciendo las transformaciones que necesite, que le sirvan, y después, al final del proceso, si uno quiere, lo puede exportar al formato en el que venía. Yo importo un archivo de Excel, le hago todas las transformaciones que necesito de forma automática, porque una vez que escribí el código, después el código, si no cambió nada de los datos, es siempre el mismo. Entonces, volviendo al ejemplo anterior de la encuesta permanente de hogares, yo podría todos los meses importar la base de usuario de la encuesta permanente de hogares, la última, o la lista de las que necesite, hacer las transformaciones que yo necesite para mi trabajo, y concluir en otra base que ya está adecuada a lo que yo necesito. Y después, si quiero, la exporto a Excel, o la exporto a lo que sea, o la envío, o la agrupo y me quedo con una base mucho más chica, más recortada de lo que yo necesitaba. Y todo ese proceso que antes podía suponer ser manual, tener exposición a errores y demorar más tiempo, ahora se hace automáticamente. Hasta se puede programar para que se ejecute y uno, cuando llega a la mañana, ya tiene todo ese tema del trabajo resuelto. Parece que no, pero para el que nunca usó, al principio cuesta mucho, y después cuando ya lo pudo empezar a usar y se familiarizó, es un cambio enorme porque permite enfocar como toda la energía que uno tiene en la interpretación de los datos, que es lo más importante. Y los modelos predictivos, que son como el último escalón del data mining, porque ya plantean el desafío de hacer inferencias o hacer relaciones causales a partir de los datos, ¿sí? De poder empezar de alguna forma
a adivinar cosas que no sabíamos a partir de los datos. Una vez que hemos concluido la estructuración de los datos, por eso es muy importante los pasos previos, si no esta parte de acá no va a funcionar nunca, en muchos casos podemos desarrollar algún modelo predictivo. El propósito es poder describir y predecir el valor de alguna variable a partir de otras conocidas, recurriendo para esto a algoritmos estadísticos. Primero les cuento un ejemplo o dos, o algunos, y después vamos un poco más al detalle. El uso del Big Data le sirvió a la cadena de supermercados Walmart para detectar que las ventas de galletas Pop Tarts subían de manera explosiva tras la alerta de un huracán, ya que los consumidores las utilizaban como provisiones. La marca aprovechó esta información para promocionar sus productos de manera destacada durante el anuncio de un temporal, consiguiendo así un incremento en las ventas. ¿Sí? Este es uno. Tengo otros que los traté de buscar y no los encontré. Les voy a contar los que me acuerdo de cuando me los contaron porque me parece que eran como súper descriptivos de lo que son los modelos predictivos. Si alguno lo conoce más en detalle y yo hago algún error, les pido perdón, es solamente para ejemplificar. ¿Sí? Uno que me gustó mucho era de un estudiante de estadística que lo escuché una vez en una conferencia que trabajaba con el INTA, perdón, en la zona de la Mesopotamia y había hecho un trabajo de investigación sobre el rinde que tenían los cultivos de arroz en función del tiempo que tardaban los campos de arroz en inundarse. Él hizo todo un estudio y se pudo dar cuenta que el tiempo que tardaban en inundarse permitía hacer una buena predicción de qué rinde iba a tener la cosecha. Entonces, antes de cosechar podían tener una idea muy acabada de cuánto iba a rendir esa cosecha. Él contaba que le fue a mostrar al director lo que había investigado y el director le dijo, bueno, eso ya lo sé. Sí, le dijo, pero la novedad es cómo lo averigüé. Yo no tuve que ir al campo, no intervinieron ingenieros agrónomos, no hizo falta nada de eso. Únicamente con datos yo pude construir las mismas conclusiones que hoy por hoy se construyen recurriendo a otras ramas de la ciencia, ¿sí? El conocimiento ya estaba ahí en los propios datos, ¿sí? Haciendo inferencia estadística, analizando un montón de periodos históricos, teniendo disponible esa variable que usó él, que era el tiempo que tardaba el campo en inundarse, y teniendo información del rinde, se podía construir una relación lo suficientemente robusta como para, mirando hacia el futuro, una vez que uno conocía la primera variable, poder hacer una buena inferencia de la segunda variable. Otro caso más del área comercial era de una forma de modelo predictivo que se llama Market Basket, que lo que se hace es, se estudian compras asociadas de productos. Entonces, claro, cuando uno empieza a estudiar eso, lo primero que encuentra son conclusiones que son muy triviales, como que la gente que compra salchichas compra pan de panchos, que la gente que compra hamburguesas compra pan de hamburguesa, entonces a ningún comercial te da bolilla, hasta que uno encuentra algo raro, algo novedoso. ¿Sí? Uno de esos estudios también, que son como el caballito de batalla de los ejemplos para este tipo de cosas, es el de las ventas de pañales y de cerveza. Empezaron a ver que había un patrón de consumo que se daba los viernes y los sábados a la noche, donde muchos tickets había pañales y cerveza. Empezaron a investigar ya ocularmente las tiendas y se encontraban con hombres con hijos chiquitos, que iban muchas veces con su hijo al supermercado, a veces solos, a buscar pañales y se llevaban también cerveza. La interpretación de las personas del marketing, yo les creo porque no entiendo mucho de eso, era que eran por ahí hombres que sentían que estaban como sacrificando su salida del viernes o el sábado a la noche para quedarse con su hijo, que iban a buscar pañales y que se llevaban algo para ellos como de recompensa, ¿sí? En este caso cerveza. Entonces, ¿qué hicieron los supermercados? Empezaron a poner al lado de los pañales paquetes de cerveza. ¿Para qué? Para exacerbar esta tendencia, para que si a alguno no se le había ocurrido, inducir lo que se le ocurra, y el que ya se le había ocurrido, terminar de motivarlo, y así lograron vender más cerveza, que era como el accesorio, porque no es que la gente iba a buscar cerveza y se llevaba pañales, la gente iba a buscar pañales y se llevaba cerveza. ¿Sí? Otro éxito del data mining. Y después, en campos de la salud también se hacen estudios que nos permiten, a partir de variables previas, conocer la probabilidad de contraer algún tipo de enfermedad o desarrollar algún tipo de cuadro. ¿Sí? Así se puede empezar a hablar de lo que son factores de riesgo. ¿Sí? Cuando uno le dicen, bueno, el tabaquismo, por ejemplo, el sedentarismo, las dietas desequilibradas, dan lugar a problemas cardiovasculares en el futuro, eso también viene de los modelos predictivos, viene de recabar información, viene de tomar un montón de personas que han tenido problemas cardiovasculares y otras que no, y consultarles sobre sus hábitos de vida previos al problema. ¿Sí?
y a partir de eso se pueden construir modelos robustos que nos permiten adelantarnos a los episodios. Decirle, bueno, si usted cumple estas condiciones, la probabilidad que tiene de tener un problema cardiovascular en el tiempo futuro es esta que está acá. Eso nos da lugar a poder tener conductas de salud preventiva y poder cuidar más a las personas. En la forma más altruista también tiene un uso de evaluación de riesgo, por ejemplo, para los seguros. Cuando uno va a sacar un seguro de vida, lo indagan en este tipo de cosas y le permiten hacer una evaluación de acuerdo a la probabilidad que tenga de tener algún inconveniente de salud de la prima que le van a cobrar. ¿Sí? Esto a algunos los perjudica, a otros los favorece, pero bueno, son cosas que se están utilizando y son herramientas que terminan sirviendo y que el que no las tiene pierde la competencia en cuanto a los que sí la tienen. Modelos predictivos, da para un montón el tema. Yo los que les quiero es simplemente comentar uno de los algoritmos más sencillos, de los primeros que se aprenden cuando se aprenden modelos predictivos, como para también dejarles un poco la inquietud. Después a ustedes irán buscando si les interesó y si les gustó el tema. Es el algoritmo que se llama modelo de regresión lineal simple. Voy a tratar de ir con un ejemplo, porque bueno, para hacer un primer contacto a veces cuesta la abstracción. Supongamos que nosotros lo que queremos hacer es adivinar la estatura de las personas a partir de su peso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un relevamiento, agarrar un montón de personas y tomar nota de cuánto pesan y cuánto miden. A lo que yo quiero inferir, que es la altura, lo voy a llamar variable dependiente, y a la variable que tengo disponible es variable independiente, o variable predictiva. ¿Sí? Imagínense que yo armo un gráfico así de ejes cartesianos, ¿sí? Donde acá abajo tengo el peso y acá tengo la altura. Y por cada combinación que tengo anotada de peso y altura, yo anoto un puntito. Los puntitos se van dispersando. Estos aparte están bastante alineados en el ejemplo, pero a veces quedan nubes que están como más circulares, ¿sí? En lugares donde hay mayor concentración, en lugares donde hay menor. Hay algunos que están como bastante separados, ¿sí? Y a partir de esa nube de puntos, yo lo que trato es de ajustar la ecuación de una recta. La ecuación de una recta lo que tiene es la ordenada al origen, que es el valor donde corta la recta, acá, el eje vertical, y una pendiente, que es la inclinación que tiene la recta. ¿Sí? Entonces lo que hace el algoritmo es hacer pasar un montón de rectas por la nube de puntos y calcular la distancia de los puntos a la recta. Hacer una sumatoria de todas esas distancias y con eso evaluar qué tan bueno es el ajuste de esa recta a esa nube de puntos. Va probando con un montón de rectas, va calculando la suma de las distancias de todas las rectas y la que tiene la menor sumatoria de distancias la considera la recta que mejor ajusta a esa nube de puntos. ¿Sí? Entonces, ya con eso logra establecer una relación funcional, siguiendo nuestro ejemplo, entre el peso y la altura. ¿Esto para qué nos sirve? Para que yo después pueda agarrar un montón de personas, preguntarles únicamente su peso, hacer la cuenta con la ecuación de la recta que yo fabriqué y tener una aproximación de la altura de la persona. La calidad de la aproximación va a depender de cuán relevante era la variable peso para predecir la altura. ¿Sí? En este caso que yo les ejemplifico, probablemente no sea muy bueno, pero entre no tener nada y tener eso es un montón la diferencia. ¿Sí? Después, la primera sofisticación de eso es ir agregando más variables y pasar a modelos de regresión lineal múltiples. Entonces yo digo, bueno, aparte del peso, voy a agregar, por ejemplo, la talla de calzado y voy a agregar el sexo. Entonces yo sé, no es que yo sé únicamente el peso, yo sé el peso, sé cuánto calza y sé si es hombre o si es mujer. Probablemente con esas tres variables yo pueda hacer una inferencia mejor de la altura, ¿sí? Y puedo seguir agregando variables que van a mejorar la inferencia siempre que las variables sean relevantes, ¿sí? Si yo agrego el color de pelo, esa variable es lo más probable que no sume para nada, ¿sí? Parte también del estudio de los modelos predictivos es la selección de variables relevantes, ¿sí? Hay partes de cálculos estadísticos que se hacen para seleccionar qué variables vamos a usar y qué variables no, y después sobre la base de eso hacemos la inferencia. Este tema da para un montón, yo lo único que quiero es contarles que existe y dejarles la inquietud para que ustedes, si les interesa, puedan investigar más, porque realmente es muy interesante y se usa para un montón de cosas. Para muchas cosas aparte, que si uno está atento a su alrededor, se va a empezar a dar cuenta que en un montón de cosas que uno recibe como input del entorno, hay modelos predictivos involucrados.
Conclusiones, mensajes para dejarles fundamentales de esta charla. Que el Big Data es una disciplina asociada a la creciente generación de datos y que tiene lugar en este tiempo, que nos trae oportunidades de construir nuevo conocimiento para la toma de decisiones en todos los ámbitos. Términos claves: datos estructurados, visualizaciones interactivas, automatización, descripción y predicción de fenómenos. Esas son las cosas que ocupan al Big Data. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta para poder pegar el salto es cambiar nuestra forma de pensar las soluciones a los problemas para poder administrar de forma eficiente grandes volúmenes de datos y sintetizarlos para que se vuelvan comprensibles y útiles, ¿sí? Pensemos las dos puntas. Por un lado, lo que les dije al principio de todo, que es como baldazos de datos que nos llueven de todos lados. Y al final de todo, la extracción de conocimiento que pudimos hacer después de un largo procesamiento de esa nube de datos informe que parecía que nos desbordaba, que no servía para nada o que servía pero no sabíamos cómo, hasta poder extraer conocimiento que sea útil para los distintos ámbitos. El ámbito privado, para el ámbito público, para poder ayudar a las personas, para poder hacer que una empresa tenga un mejor rendimiento. Para todo ese tipo de cosas, hoy tenemos disponible la explotación científica de datos. De eso se trata. Muchas gracias. Si me están escuchando es porque se quedaron hasta el final, así que les agradezco un montón por haberme acompañado. Espero que les haya servido, espero que les haya despertado nuevas inquietudes, que también les haya permitido tener una noción, una idea de qué es el Big Data. Mi nombre es Santiago Marcos, yo soy licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Estoy haciendo mi tesis en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, de la maestría de Estadística. Mi email por cualquier cosa que necesiten es smarcos@untref.edu.ar. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Santiago Marcos, muchas gracias a la Universidad de 3 de Febrero nuevamente y a todos y todas quienes nos han acompañado en este nuevo webinar en el marco del Plan Federal de Formación y Capacitación en Gestión Pública, y estaremos entonces continuando con este ciclo de actividades próximamente a través del canal de YouTube. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, muchas gracias, Valeria. Gracias a todos y a todas. Y bueno, en breve y a lo largo de todo el año iremos sumando actividades también en el marco del programa de INAP Futuro, pensando en el análisis prospectivo, pensando en la gestión del conocimiento, en la inteligencia institucional y en la introducción de herramientas como las que nos contaron esta mañana, vinculadas a la inteligencia artificial, el robótica, Big Data y este tipo de nuevas tecnologías disruptivas que iremos aplicando en nuestro hacer cotidiano como agentes del Estado. Muchas gracias.